Buenas tardes, Buenas doctor. tardes, doctor. Buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor. Vamos a hablar hoy día de, de un tema que es muy importante, ¿ya? En lo que es cirugías, es la presencia de cuerpos extraños, tanto en vía aérea como en vía digestiva. Vamos a presentar, vamos a compartir, ¿no? Las diapositivas. ¿Llegan a ver mi pantalla? Sí, Sí, doctor. doctor. Ya. Seguiremos entonces. Bueno, este inconveniente generalmente se puede dar por una ingesta accidental, especialmente en los niños. A veces también los adultos están ingiriendo algún alimento y se pueden atorar. Hemos tenido pacientes que se les atoró incluso las patitas del cuy, ¿no? O hace poco también tuvimos que se habían atorado con un trozo de carne, ¿no? Pero generalmente los niños son cuerpos pequeños, juguetes pequeños, con los que ellos se asocian mucho a jugar, ¿no? Cuando son reiterativos, generalmente hay un problema psiquiátrico de la persona, ¿no? Eh, la edad más frecuente es en menores de 5 años, generalmente son asintomáticos un 50% de los pacientes, y del tiempo de la ingesta hasta el diagnóstico, a veces puede oscilar entre minutos y también hay veces puede llegar hasta 36 horas en promedio. Todo depende mucho quién lo cuide al niño, ¿no? Si está observando. La eliminación espontánea en la vía digestiva generalmente se da en un 80%, es decir, todo depende del tamaño del cuerpo extraño, ¿no? Hay veces los padres no detectan en qué momento se ingiere el- el juguete, o hay veces tampoco observan en qué momento lo elimina. Generalmente el 60% de de los padres no llegan a identificar el cuerpo extraño cuando lo elimina. La localización más frecuente en el momento del diagnóstico es en el estómago, el 60%, en el esófago un 20%. Cuando tenemos este inconveniente de que encontramos en el esófago, en el esfínter crico faringo esofágico, cricoesofágico, generalmente ese cuerpo extraño no avanza más. Es es una estenosis funcional que tiene el esófago y eso condiciona que generalmente los cuerpos extraños se queden ahí atorados. Como le dije, en el esófago es el 20% y esto puede condenar a aspiración. El paciente se puede aspirar y termina con neumonía. Puede haber también perforación del esófago, puede haber fístulas traqueoesofágicas y lo más recomendable es el retiro en 12 horas. Si nosotros identificamos, lo ideal es retirarlo en 12 horas porque si no se puede producir lesión tanto por decúbito como que también si el cuerpo extraño es punzo cortante puede lesionar la mucosa del esófago, ¿no? En el estómago es un 60%, como les indiqué, y cuando llega al estómago, generalmente casi todos los cuerpos extraños siguen su tránsito. En la primera barrera es el esfínter cricoesofágico. Llegando al estómago, gran parte del 80% de los cuerpos extraños avanzan. También eso depende del tamaño del cuerpo extraño. Generalmente en niños grandes avanza cuando la longitud del cuerpo extraño es menos de 5 centímetros. Y en niños más pequeños cuando esta longitud es de 3 centímetros, ¿no?
Cuando tenemos cuerpos extraños punzocortantes, hay que pensarlo 2 veces porque estos se pueden incrustar en la mucosa y quedar atorados, ¿no? Generalmente, como les dije, el 80% sigue su camino y el 10 a 20% necesitan retirarlos endoscópicamente y el 1% requieren cirugía. En el intestino delgado es un tanto más, cuando el cuerpo extraño tiene un diámetro o una longitud de 3 a 4 centímetros, todavía puede avanzar, pero por encima de este valor pueden atorarse y producir oclusiones o suboclusiones, ¿no? Entonces hay que estar observando radiológicamente y generalmente mirar a los 3 días, de 2 a 3 días, para que se elimine el cuerpo extraño, ¿no? Los sitios de impactación, generalmente muy frecuente, el anillo cricofaringeo y también la válvula ileocecal. Si pasa esos dos estrechos anatómicos, generalmente el cuerpo extraño avanza y es eliminado, ¿no? Sin embargo, también hay otros a nivel del arco aórtico. El arco aórtico comprime también al esófago y esto condiciona a una cintura por compresión extrínseca, ¿ya? Hay veces cuando el cuerpo extraño, si es un alfiler, puede atravesar la mucosa del esófago y puede condicionar a sangrado porque lesiona a la aorta y el paciente puede fallecer, ¿no? En algunos casos también puede haber, se pueden implantar en algunas zonas como en estenosis esofágicas, si hay pacientes con acalasia, divertículo en Meckel, o también bridas a nivel del intestino, ¿no? Que condicionan a una estrechez, ¿no? Y también cuando hay esofagitis, ¿no? Hay procesos inflamatorios que condicionan a anormalidades tanto en el movimiento del esófago como en su anatomía, ¿no? Algo muy importante es tener en cuenta el tipo, la composición del cuerpo extraño. Siempre es un problema cuando tenemos una batería, unas pilas en botón, las famosas baterías que usamos para los relojes o para los juguetes, ¿no? Estos contienen mercurio, zinc, litio, también hay óxido de plata, hidróxido de sodio y potasio, y esto puede producir corrosión con necrosis de la mucosa. Hay veces perforan y eh, pueden producir mediastinitis, fístulas traqueosofágicas, ¿no? Eh, eh, en ese caso, hay veces nosotros clínicamente podemos evidenciar a nivel de la región cervical la presencia de crepitación, ¿no? O la presencia de aire en el tejido celular subcutáneo. Y eso nos tiene que avisar si ya ha habido alguna complicación, ¿no? Los besoares también hay que tener en cuenta en los niños, son cuerpos extraños de composición orgánica. Hay fitobesoares cuando son vegetales, tricobesoares cuando la persona o el niño ingiere pelos, lactobesoares cuando se ingiere la leche en polvo, ¿no? Y por la humedad, estos cuerpos extraños absorben la humedad y aumentan de volumen y se impactan más en la luz y en la mucosa del, del intestino o del esófago, ¿no? Estos pueden condicionar a cuadros obstructivos. En algunos casos se llega al retiro quirúrgico cuando son muy grandes y al retiro endoscópico cuando son más pequeños, ¿no? También se ha visto en algunos casos por tráfico de droga que personas ingieren heroína o cocaína en bolsas, ¿no? Y eso también puede condicionar a alguna obstrucción en la vía digestiva. Y si la bolsa se rompe, puede haber intoxicación aguda y muerte del paciente, ¿no?
Las monedas son algo frecuentes en la ingestión de los niños, ¿no? Los niños juegan generalmente con las moneditas, a veces los papás les dan 20 céntimos, 10 céntimos, y se lo meten a la boca y lo degluten, ¿no? Es muy frecuente, como dije, en los niños. El 70% se encuentra en el anillo cricofaríngeo, ¿no? Y si se incrusta allí, eso no avanza. El 20% en el tercio medio y el 10% en el tercio inferior, ¿no? El paso espontáneo ocurre en el 30% de los pacientes. Generalmente hay que observarlo a las 8 a 16 horas. Las monedas por encima de 20 milímetros de diámetro tienden a impactarse más en los niños menores de 5 años, ¿no? Hay veces monedas de 20 céntimos se han encontrado impactadas en el esófago. Si el tiempo es mayor o se desconoce, lo indicado es retirar en 24 horas el cuerpo extraño, porque esto puede producir aspiración y también perforación del esófago por decúbito, ¿no? Las baterías de botón, como les comenté, son un problema muy serio. Generan quemaduras, hemorragias y necrosis por licuefacción. A veces nosotros tratamos de sacarlo, hacemos endoscopía y queremos con nuestra pinza jalarlo. Y la pila se adhiere harto a la mucosa, se pega, no se puede despegar. Entonces, en el retiro se puede producir lesión de la mucosa o incluso perforación del esófago, ¿no? Puede haber descargas de bajo voltaje, ¿no? Fuga de álcalis y metales pesados, ¿no? Especialmente el litio, es muy tóxico. Puede haber perforaciones y posteriormente todo un proceso inflamatorio que conlleva a la estenosis del esófago, ¿no? Hemos también tenido fístulas en la vía gastrointestinal, ¿no? Y si la batería es de más de 20 milímetros, es un inconveniente, y peor si contiene litio, ¿no? Los elementos punzocortantes también es un reto, ya que pueden implantarse en cualquier mucosa. Hay veces se ha visto que hay alfileres que van ya en el estómago, van avanzando solitos. Y siempre, periódicamente, cada 24 horas, 48 horas, estarles tomando una placa radiográfica y ver el avance según el tránsito intestinal, ¿no? Hay riesgo de perforación en un 10 a 35%, especialmente en la hipofaringe y en la región iliocecal, ¿no? Que son sitios en donde generalmente se implantan estos. El paciente puede tener odinofagia, disfagia, puede haber perforación, puede haber migración extraluminal, es decir, se sale de la luz del intestino o del asa, ¿no? Puede haber abscesos retrofaringios, edema en el cuello, puede haber crépitos con la presencia de neumomediastino e incluso mediastinitis, ¿no? El esófago es un órgano que tiene muchos gérmenes, ¿no? Hay anaerobios, hay gram negativos, gram positivos, y cualquier lesión puede condicionar al ingreso de gérmenes en la región retrofaringea, y esto puede dar lugar a que los gérmenes avancen hacia el mediastino y producir un cuadro muy serio que puede llevar a la sepsis y a la muerte del paciente, ¿no? También puede haber erosión de la aorta, ¿no? Como les comenté. Los imanes también son un riesgo, pero cuando van en par, a veces se ingieren dos imanes y están en una asa y sobre la otra y comprimen, a la pared del intestino, y eso produce necrosis, ¿no? Hay veces también cuando ingieren monedas y a la par un imán, de igual manera, también se puede producir necrosis del asa, ¿no?
Siempre hay que ir observando cuando es solamente un imán, cómo va avanzando según el tránsito intestinal, ¿no? La sintomatología es variable, dependiendo de dónde se encuentre el cuerpo extraño. En el esófago puede haber disfagia, dinofagias, salivación, puede haber regurgitación, dolor retroesternal, ¿no? Y ello puede considerar a aspiración con la presencia de neumonía, ¿no? Puede haber en perforación del asa, puede haber enfisema cervical con la presencia de fiebre y también sepsis, ¿no? En los niños puede haber estridor, tos y anorexia, ¿no? En el estómago, generalmente los pacientes son asintomáticos, pero también puede producir cuadros de obstrucción y perforación. En el duodeno puede haber cuadros de oclusión y suboclusión y en algunos casos puede haber hemoptisis y tos, ¿no? Radiológicamente es necesario evaluar tanto una placa posterior anterior como una lateral. Si nosotros observamos, es una moneda y está en el esófago. Generalmente esta disposición en la cara lateral es muy característico de la vía digestiva. Pero cuando tenemos esta imagen en la posterior anterior y esta en la lateral, estamos en vía aérea, a nivel de la laringe. ¿Bien? Entonces es importante para ver eso. Entonces es importante una radiografía posterior anterior y también una lateral. El 100% de los cuerpos metálicos podemos evidenciarlos en una placa radiográfica. Los cristales en un 43%, muy raro los huesos de pescado, bien raro. Yo la verdad nunca he visto un hueso de pescado en la radiografía, ¿no? Está descrito. Las monedas y las pilas también se pueden evidenciar teniendo un doble halo, especialmente las pilas. Y puede evidenciarse también niveles hidroaéreos cuando ya hay perforación o alguna obstrucción y también la presencia de aire en la región cervical. Eso nos hablaría de la perforación del esófago. Tomográficamente se puede evidenciar el asa y el cuerpo extraño, ¿no? Y en algunos casos cuando el cuerpo extraño no es radiopaco, se puede usar sustancia con contraste, se hace deglutir al paciente y de esa manera se puede dibujar el cuerpo extraño, ¿no? Van viendo, miren, cómo va avanzando y llega al estómago, ¿no? Pero generalmente más vamos a encontrar los cuerpos extraños generalmente acá en el esfínter cricofaríngeo. También tenemos imperdibles, ¿no? La mejor manera, haciendo ya un diagnóstico, conversando con la familia, tomando una radiografía, haciendo un diagnóstico radiológico, lo indicado es el retiro del cuerpo extraño si es que esto no avanza, ¿no? Generalmente se hace por videoendoscopía, ¿no? Lo ideal cuando tenemos una emergencia es que tiene que ser en las 2 primeras horas, pero cuando ya han pasado más de 24 horas se constituye como una urgencia y en forma electiva cuando es más de 24 horas, ¿no? Nosotros a través de el endoscopio flexible podemos ingresar, ubicar el cuerpo extraño y retirarlo, ¿no? Esta es una pila, una batería, ¿no? Doble halo que tiene. Y de esta manera, a través de pinzas un tanto delgadas, se puede retirar el cuerpo extraño, se ubica y se retira, ¿no? Es endoscópicamente.
De igual manera, ¿no? Se procesa el retiro y al final tenemos el cuerpo extraño afuera. Como les dije, hay un endoscopio flexible, ¿no? Y también hay endoscopios rígidos, que son estos. Si se dan cuenta acá, el, el medio, de la pinza de retiro es débil, como es flexible, no tiene mucha fuerza para sujetar al cuerpo extraño. Sin embargo, cuando es rígido, tenemos esa posibilidad de que ésta pueda morder mucho mejor. De esa manera, evitar que se escape el cuerpo extraño, ¿no? Y sujetarlo mucho mejor. Este es un pacientito que tuvimos, una señora que eh, tuvo 10 años, el cuerpo extraño, ella tenía una prótesis dental parcial que lo deglutió y se quedó en el esófago, justo en la región cricofaringea. Y como estuvo 10 años, por descuido produjo lesión sobre la tráquea y se produjo una fístula traqueosofágica, ¿no? El gastroenterólogo no pudo retirar el cuerpo extraño y tuvimos que retirarlo quirúrgicamente. ¿No se dan cuenta? Es una prótesis dental que tiene acá un diente, ¿no? Y todo esto es la base de implantación de esta estructura, ¿no? Y todo eso se había implantado en el esófago. 10 años, ¿no? Ya se había hecho una comunicación entre el esófago y la tráquea. Y el paciente por esto terminaba con neumonías repetitivas y además también se desnutrió, ¿no? Su salud ya estaba en el suelo, ¿no? Y a pesar de eso lo operamos y en buena hora todo salió muy bien. Se cerró la parte posterior de la tráquea y también se cerró el esófago, ¿no? Y de esa manera el paciente fue dado de alta, ¿no? Entonces las complicaciones fueron las fístulas traqueoesofágicas, como hemos visto. Puede haber también fístulas esófago-aórticas, que son más raras. Puede haber perforación esofágica con la presencia de mediastinitis, colección retrofaringes. Puede haber estenosis esofágica, mediastinitis, que es un cuadro muy severo, una infección que puede matar a la persona, ¿no? Puede haber obstrucción intestinal intrínseca y también muerte del paciente. Otro inconveniente es cuando el cuerpo extraño ingresa a la vía aérea, ¿no? La presencia de cuerpos extraños son aspirados en laringe, tráquea, bronquio o también ingeridos en esófago, ¿no? Es un evento súbito en un niño aparentemente sano y que posteriormente presenta dificultad respiratoria severa que lo puede llevar a la muerte. Puede ser fatal por asfixia, es frecuente en menores de 2 años, el 80% ocurre en menores de 3 años, en la cuarta causa de muerte en niños. Y los hombres son más traviesos, se ingieren en relación a la mujer de 2 a 1, y los cuerpos orgánicos son algo frecuentes, de 36 a 50%.
Los cuerpos redondos son más fatales porque obstruyen totalmente la luz de la vía aérea. Eh, Cuando nosotros hacemos diagnósticos, generalmente más lo encontramos en los bronquios, pero cuando encontramos en laringe y en tráquea, este es mucho más fatal. Importante es que el evento haya sido presencial, ¿no? La edad del niño, el tipo de objeto aspirado, el tiempo que transcurrió desde el evento hasta la localización del cuerpo extraño. El diagnóstico en las primeras 24 horas generalmente se da en un 50-75% de los casos, ¿no? La sintomatología en un niño generalmente presenta sibilancias, tos y disminución del murmullo en el emitoras afectado. La sintomatología es variable. Se habla en una fase inicial que puede haber sensación de atoramiento, puede haber tos, inhabilidad de incapacidad para hablar, puede haber náuseas, y si hay una obstrucción completa de la vía aérea, puede haber dificultad respiratoria severa con cianosis y un estado mental alterado, ¿no? Puede haber somnolencia del paciente. Esos son los síntomas iniciales. Posteriormente hay una fase intermedia, después del paroxismo, después de la crisis, puede haber un estado asintomático. El paciente tolera ya al cuerpo extraño, ya se adapta al cuerpo extraño. Entonces los reflejos de respuesta se agotan y el cuerpo extraño se aloja, ¿no? Se aloja en una posición tal que el paciente puede respirar en forma no adecuada, pero que no le condiciona mucha morbilidad, ¿no? Esta fase es un problema porque podemos verlo al paciente y el paciente está tranquilo, no tiene dificultad respiratoria y eso puede dar lugar a diagnósticos cerrados o diagnósticos tardíos. En la fase tardía, cuando hay complicaciones, puede haber tos, fiebre, hemoptisis por lesión de la mucosa, puede haber neumonías, abscesos, atelectasias, puede haber neumotoras, mediastinitis, fístulas broncocutáneas y también la muerte del paciente, ¿no? Y el paciente puede tener también neumonías repetitivas, neumonías que no se resuelven fácilmente, ¿no? Entonces, cuando afecta la vía aérea, la tráquea, ¿no? ¿Cómo está obstruyendo la tráquea? En laringe, importante es la presencia de disfonía, tos bitonal, un estridor bifásico y también dolor, ¿no? En la tráquea es muy importante evidenciar cuando nosotros auscultamos o nos acercamos al paciente y el paciente respira y tose, con la boca abierta se escucha el golpe, el movimiento del cuerpo extraño. Y si este movimiento lo palpamos al tocar la tráquea, así como un frémito, igual sentimos ese golpe del cuerpo extraño. Eso nos hace diagnóstico. Y también la presencia de sibilancias en un paciente que nunca ha tenido antecedentes de asma, ¿no? Eso nos hace pensar de que pudiera el paciente estar cursando con un cuerpo extraño, ¿no? Puede haber estridor bifásico, es decir, tanto en inspiración como en expiración, cuando está el cuerpo extraño en tráquea extratorácica. Y cuando es un estridor expiratorio, cuando estamos en tráquea intratorácica. También puede haber disfonía, ¿no? La radiografía es muy importante. Una placa cervical, porque hay veces el cuerpo extraño puede estar en el cuello, en la laringe. Y también una radiografía de tórax posterior anterior y lateral. Puede estudios de fluoroscopía y también tomografía y resonancia magnética, ¿no? En su mayoría el paciente puede ser una placa normal en inspiración,
porque a veces el cuerpo extraño no se evidencia, como dijimos, hasta un 30-50% los cuerpos extraños pueden ser orgánicos y estos no se llegan a ver en la placa radiológica. En expiración hay hay un, el cuerpo extraño se comporta como una válvula, permite el ingreso de aire, ya que en inspiración el bronquio se dilata más y permite el ingreso de aire, pero en la salida no, ya que el bronquio se adelgaza, se contrae un poco más y eso condiciona a que el pulmón se hiperinsufle, ¿no? Y esto da lugar a una desviación del mediastino, entonces se denomina signo de Colles-Neck. Puede haber obstrucción severa, ¿no? Y el pulmón puede estar colapsado o atelectásico, ¿no? En su parte distal. Acá tenemos un cuerpo extraño en bronquio, ¿no? El bronquio izquierdo. Y miren, está dando lugar a que haya un compromiso del parénquima en la base del pulmón izquierdo, ¿no? De igual manera acá, también ha comprometido el bronquio del lóbulo superior. Una atelectasia del lóbulo inferior, ¿no? De igual manera una atelectasia, mira, acá está la obstrucción, está condicionando a una atelectasia del lóbulo inferior, pulmón izquierdo. Cuando hay compromiso de bronquio puede haber tos, puede haber estridor, sibilancias en expiración, disminución de la entrada de aire del pulmón afectado, hay dificultad respiratoria. El inconveniente es de que este cuerpo extraño puede migrar de un sitio a otro si el paciente se mueve. Hemos tenido casos en donde, supongamos un niño se aspira una villa, una bola, y la bola inicialmente estaba en el bronquio derecho, ¿no? Entonces, cuando nosotros lo operamos, abrimos el bronquio derecho y ya no estaba en el bronquio derecho. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros operamos lo ponemos en decúbito lateral. Entonces, por gravedad, la villa bajó y ocluyó el pulmón, el bronquio izquierdo, ¿no? Entonces fue un inconveniente. Como les dije, el cuerpo extraño puede comportarse como una válvula de paso, ¿no? Ingresa aire, pero no sale. Y esto condiciona un atrapamiento de aire del pulmón más enfisematoso. Complicaciones: puede haber estenosis bronquial, infecciones recurrentes, absceso pulmonar. Si esto persiste, puede haber hasta bronquiectasias, puede haber fístula broncopleural, hipoxia, daño cerebral, convulsiones y la muerte del paciente. El diagnóstico se realiza a través de una historia clínica. Importante el dato de la aspiración o la ingestión del cuerpo extraño, un examen físico positivo y los exámenes radiológicos. Inicialmente, cuando tenemos un niño lactante, se pueden hacer compresiones sobre el tórax cuando tenemos una obstrucción completa de la vía aérea, ¿no? Entonces, de esa manera nosotros podemos movilizar el cuerpo extraño de un sitio a otro y dar lugar a que permita la entrada o salida de aire. Y de esa manera el paciente pueda tolerar posteriormente para realizarle una broncoscopía, ¿no? Pero si el niño está tranquilo, no es necesario estar realizando estas maniobras. ¿Por qué? Porque podemos mover el cuerpo extraño y condicionar de que haya desde una obstrucción parcial pueda pasar a una obstrucción completa.
que tener mucho cuidado, ¿no? Se puede dar palmadas en la espalda, ¿no? Con el paciente con la boca abajo, ¿no? Con presiones también torácicas. Y la maniobra de Hemlich también en niños mucho más mayores, ¿no? Más grandecitos. Asimismo, ya cuando tenemos el diagnóstico preciso, se programa una broncoscopía y esto lo podemos realizar a través de un endoscopio flexible o un endoscopio rígido, ¿no? Y en última instancia, la cirugía, ¿no? En ese orden. Como les dije, el broncoscopio flexible, ¿no? A través de estas pinzas podemos retirar el cuerpo extraño, ¿no? Se ingresa, el paciente tolera mucho mejor, ¿no? Un cuerpo extraño en el bronquio derecho, ¿no? Y estos son los broncoscopios rígidos, ¿no? Son como sables, ¿no? Y a través de esto podemos introducir la luz y podemos ver en, en video, ¿no? Y miren, hay unas pinzas especiales. A través de esta podemos retirar el cuerpo extraño, ¿no? La broncoscopia rígida es en segunda instancia lo indicado, ¿no? Cuando la broncoscopia flexible no ha podido retirar el cuerpo extraño, se procede a esta. Esta tiene un mejor control de la vía aérea, se visualiza mejor el cuerpo extraño y también la manipulación es mucho mejor a través de los forceps, ¿no? Son forceps mucho más rígidos que pueden sujetar mejor al cuerpo extraño. Y si pruebe también hay sangrado, también el manejo también es mucho mejor, ¿no? El inconveniente es de que tenemos que acomodar bien a nuestro paciente para poder realizar la broncoscopia rígida, ¿no? En esta también se pueden producir lesiones tanto en el esófago como en tráquea. Después de remover el cuerpo extraño, siempre hay que tener presente de que puede haber quedado otro cuerpo extraño o pueden haber quedado restos de este mismo, ¿no? Entonces es necesario buscar otro cuerpo extraño, fragmentos residuales en tiempos prolongados. Puede haber infecciones y es necesario tomar un gran cultivo de la secreción bronquial. Si persisten los síntomas, es necesario nuevamente programar una broncoscopía para retirar o buscar nuevos fragmentos del cuerpo extraño. La toracotomía es mucho más rara, pero también es la indicación cuando el cuerpo extraño no es posible retirarlo, ¿no? Si no se puede retirar por endoscopia rígida, debemos abrir y hacer un corte en el bronquio principal y a través de pinzas retirar el cuerpo extraño, ¿no? En, en el tiempo que realizamos nosotros o practicamos la especialidad, nosotros, yo solo he visto una oportunidad que hemos hecho toracotomía. Las demás veces han sido con participación de los neumólogos y en el caso de vía digestiva de los gastroenterólogos para retirar los cuerpos extraños, ¿no? Y en última instancia nosotros podemos utilizar tanto los esofagoscopios como los broncoscopios líquidos y al final también la cirugía, ¿no? Importante es la prevención. Siempre hay que tener en cuenta que no debemos a los niños dejarles cuerpos extraños muy pequeños, semillas, monedas, villas, ¿no? Porque ellos se lo van a ingerir. Realmente a los niños menores de 5 años no hay que entregarles estos objetos.
Incluso los juguetes deben tener un tamaño especial para que estos no lo ingieran. Cuando nosotros vemos que un niño está jugando con la boca y, y con un juguete alrededor del mismo, entonces no hay que llamarle la atención de inmediato, porque eso puede dar lugar a que el paciente se pueda aspirar, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado. También hay que evitar el uso de globos, incluso en niños mayores, porque esto también puede condicionar aspiración cuando el globo se revienta y se pueden introducir estas partes del globo a la vía aérea, ¿no? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Doctor, Sí. y por ejemplo, cuando un globo se revienta y ocluye completamente la vía respiratoria del niño, ¿qué es lo que se debe hacer? Porque el manejo debe ser inmediato. No está indicado meter el dedo, ¿no? Hay que explorar y mirar en dónde se encuentra la parte del globo y lo ideal es, si la obstrucción es muy severa, bueno, lo ideal es tener una vía aérea permeable, ¿no? En algunos casos se puede incluso hacer hasta traqueostomías, ¿no? Pero lo indicado es, ¿cómo se llama? Tratar de retirar en forma directa el cuerpo extraño, ¿no? Es un poco difícil, a veces casi imposible, ¿no? Es un poco difícil. Algunas veces explorando en la boca, en la faringe puede estar el cuerpo extraño y se lo puedes retirar con una pinza, ¿no? Pero es un poco difícil eh, cuando esta estructura ingresa más. Hay veces, tal vez dando compresiones en el tórax, podemos dar lugar a que esto se repliegue a la pared, ¿no? Como les comenté, lo que más produce una obstrucción completa de la vía aérea son las bolas, los cuerpos redondos, ¿no? Entonces, capaz, si nosotros logramos de que la pared del globo se quede en una parte de la pared de la vía aérea, esto nos puede permitir a que el paciente pueda tolerar un tiempo y después llevarlo al hospital, ¿no? ¿Alguna otra pregunta? Listo, chicos, ha sido un gusto haber conversado con ustedes. Nos estamos viendo en las prácticas. Un favor, hubo una mala coordinación con el grupo de prácticas de hoy día. Me parece que me entendieron mal y la práctica era 9:30 de la noche, ¿ya? A ver si coordinamos después. Gracias. Sí, sí, doctor. Listo, nos estamos viendo. Gracias. Cuídense. Gracias, doctor. Hasta Hasta luego, luego. doctor. Hasta luego, hasta Hasta luego. luego, doctor. Chao, chao, chao.